testimonio vivo de Juan el Bautista, Dios utiliza para que nosotros nos demos cuenta que al cumplirle a Cristo, Él completa nuestro gozo. Dice la sagrada y bendita palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, versos 25 al 30. Entonces, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara de lo que tú haces y quieres que nosotros hagamos. Que tu Santo Espíritu nos redarguye y nos lleva a confesar que solo en ti podemos llegar a permitir que Cristo sea engrandecido mientras nosotros dejamos de alimentar nuestro ego para que tú seas glorificado, Señor. Ya no en tu palabra vivirla y compartirla, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, hay grandes esfuerzos que hace el ser humano y que muchos terminan en tragedia. Se va a buscar un tratamiento cosmético y mueren 2 personas. El esfuerzo del hombre por realizarse, muchas veces no alcanza el gozo en la vida. Pero aquí es el testimonio de un siervo, de aquel que manifestó voz que clama en el desierto, que al cumplirle a Cristo, Él completa nuestro gozo. Y esto es lo que el Señor quiere mostrar aquí en Juan capítulo 3, versículos 25 y 26. Esfuerzos comparados pueden generar discusiones y crear incomodidades. Y en este caso usted escucha en el verso 25 que hubo una gran discusión. Era la gran discusión que tenían entre los discípulos de Juan y los discípulos y los judíos. Los judíos eran los que velaban porque se cumpliera la ley. Con el celo de la casa de Jehová me consume. Andaban detrás de todo lo que hacía o Cristo o sus discípulos para ver si estaba de acuerdo con la ley. Eran muy legalistas. Y por eso estaba esta discusión aquí de quién era el que más bautizaba y por qué bautizaba y qué trabajo hacían, si era de Dios o no era de Dios. Así que estaban en todo ese proceso cuando los discípulos le dicen a Juan en el verso 26, mira, esto, que el que estaba contigo está del otro lado del Jordán, verso 26, de quien tú diste testimonio, y mira lo que hace, también bautiza. ¿Y sabes qué pasa allá? Mucha gente le está siguiendo. Y no solo que alguna gente le está siguiendo,
sino que todos venían a él. Vea el verso 26, el énfasis que ellos le hacen a Juan. Mira, vamos a ver los números, Juan. ¿Cuántos van a él? ¿Cuánto dice el versículo 26? Y así a veces nos pasa en la congregación, dice pastor, pero mire que yo veo que en otras congregaciones cómo se están multiplicando y la gloria de Dios está allá y mucha gente se está bautizando y nosotros aquí, mira, comparaciones que pueden ser incómodas, ¿verdad? Y la sabiduría que Dios le da a Juan para responder a esa tensión. Y no era la primera vez que esto pasaba. También pasaba con los discípulos de Jesús, con Cristo. Y tenemos la cita para que ustedes vean el ambiente ese como de competición. En Marcos capítulo 9, versículos 38 al 41, también los discípulos de Jesucristo le hacían señalamientos comparativos de que había otros que estaban sanando y echando fuera demonios. Y le dicen a Jesucristo, mira, nosotros fuimos y los paramos, paren eso, prohibido. En Marcos, en el libro de Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 41, usted se da cuenta que ese ambiente de comparación que incomoda también estaba ocurriendo con los discípulos de Jesucristo. Estaban comparando con aquel que estaba echando fuera demonios. En Marcos capítulo 9, versículos 38 al 41. Ustedes van a observar que también había un ambiente así como competitivo, ¿verdad? Marcos 9, versos 38 al 41. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, deja eso, porque no nos seguía. Verso 39 de Marcos capítulo 9. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, aleluya, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mira el argumento que le trae a Jesucristo, parecido al de los discípulos con Juan. Y Jesús, con sabia orientación, le dice a sus discípulos, no se lo prohibáis. Así lo dice en el versículo 39, no se lo prohibáis. No se pongan en eso de estar cuestionando y señalando y criticando. Si lo están haciendo en el nombre de Jesucristo y las almas se están salvando y se están bautizando más que en Emaús, bendito sea Dios. Que su reino se extienda. Sí, Señor. No nos sintamos mal porque otros prosperan y nosotros todavía estamos casi lo mismo. Esa es la mentira que el enemigo quiere que nosotros nos cansemos de hacer el bien y de perseverar en la gracia del Señor. El Señor quiere que sigamos según su santa voluntad, no según lo que hacen otros o dejen de hacer otros. Nosotros debemos de confirmar el propósito de Dios por el cual Él nos ha traído hasta aquí y que Él se glorifique en medio nuestro. Porque el Señor declara aquí, como lo testifica Juan el Bautista en Juan capítulo 3, versículo 27. Es la respuesta de Juan. Él hace una aclaración y se explica. En Juan capítulo 3, la respuesta de Dios para nosotros cuando vemos que otros están prosperando en gran manera y muchos se están bautizando y muchos están aceptando a Cristo como su Salvador personal.
Juan nos da el testimonio de lo que Dios nos dice en medio de todo esto. Juan capítulo 3, versículo 27. La explicación y la aclaración dice: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan el Bautista estaba citando exactamente el propósito de la obra gloriosa de Cristo. Era un anuncio que él tuvo que dar testimonio en el capítulo 1, versículos 19 al 28. Veamos el testimonio del cual él dice: yo ya les había dado testimonio de esto, pero vamos a verlo. En Juan capítulo 1 está el testimonio que Juan le está diciendo: yo les di testimonio no solamente a ustedes, a las autoridades religiosas, los sacerdotes, los saduceos y los fariseos que lo cuestionaban. En Juan capítulo 1, versículo 19 al 28, él da este testimonio de Juan el Bautista. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén, ¿a quiénes? Sacerdotes y levitas, para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. Es como una reafirmación, ¿verdad? Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues entonces eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Verso 23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran ¿de quién? De los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, y que es, aleluya, antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Pero sigamos viendo el testimonio de Cristo. El día siguiente, el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, está el testimonio, hermano, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, y el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine, y yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía. Santo Dios. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Recuerde que esa era la rabia que tenían los fariseos, de que Jesús se atreviera a decir que
que él era hijo de Dios. Y el testimonio de que Juan le está confesando a ellos que Jesucristo es antes que él, es que Jesucristo es Dios. Y este es un testimonio muy valioso, por eso Juan lo vuelve a repetir. Pero ¿de dónde viene esa enseñanza de Juan, hermanos? De Juan el Bautista. Vamos a Isaías. Ustedes van a ver de dónde él sacó esa proclamación. En el libro de Isaías está el testimonio del cual Juan estaba hablando. Capítulo 40 de Isaías, versículo 3. Entonces ustedes van a ver la relación. ¿Por qué Juan estaba haciendo esta invocación que era un mensaje de parte de Dios? Isaías, el libro de Isaías en el capítulo 40, en el versículo 3, ustedes van a ver esas palabras que invoca Juan el Bautista. Viene de esa profecía de Isaías. Él decía del profeta Isaías, ¿pero en qué libro? Capítulo 40 de Isaías, versículo 3. ¿Qué dice? Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová y enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ya ustedes ven por qué Juan el Bautista vivía en el desierto. Voz que clama en el desierto. La gente decía, ay, mira, esto está conectado con la profecía. Y así era la vida de Juan. Él se la pasaba proclamando y la gente iba a escucharlo. Es más, y no iban uno o dos, iban por montones, iban multitudes. Hubo un momento que Juan el Bautista tuvo que decir, paren. Aquí ustedes no piensen que es cuestión de correr a bautizarse. No estén huyendo de la ira de Dios con hacer una rutina religiosa. Y dad frutos de arrepentimiento. Juan el Bautista en el desierto convocó multitudes que luego los puso en orden porque él decía, aquí el fruto de arrepentimiento es enderezar el camino del Señor. Para aquellos que se apartaban y andaban con un pie de un lado y un pie del otro y venían y pensaban que era nada más cuestión de bautizarse, le dijo, no, ustedes tienen que ir a dar fruto de arrepentimiento. Juan estuvo dispuesto a perder su cabeza inclusive por proclamar que había pecado en el que estaba gobernando en ese momento. Pero él entregó su vida como un testimonio vivo de que es mejor quedar bien con Cristo que agradar a los hombres. Por eso el estudio de esta mañana era tan interesante que lo vivamos, hermano. La tentación de alimentar nuestro ego, que es mejor quedar nosotros bien con la gente y dejar mal a Jesucristo. Y aquí la vida de Juan el Bautista era todo para la gloria de Cristo. Aunque yo quede mal, aunque a mí me quiten la cabeza, él estaba dispuesto a glorificar. Y eso fue lo que ustedes escucharon cuando leemos en Juan capítulo 3, versículos 29 y 30. En los dos primeros versículos está la discusión, 25 y 26. En el 27 y 28 Juan explica y hace la aclaración que él no es el Cristo. Pero en los versículos 29 y 30, entonces, mientras estaban tratando de sacar comparaciones de que la gente, todos estaban yendo donde Jesucristo, él ahora hace una explicación y la aplica. Y él usa una figura para ilustrar, porque él aprendió eso, que las ilustraciones hablan más que 1000 palabras. Y miren la ilustración que usa Juan el Bautista en el versículo 29. ¿Cuál es la ilustración? Dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado. Aleluya. ¿Cuántos oyen a Dios cuando él habla en su palabra? Y le trae gozo al corazón cuando el Señor le habla en su palabra. ¿Cuántos se gozan cuando Dios le habla en su palabra? Amén. Y está diciendo con esta ilustración, cuando tú eres el amigo del esposo y oyes su voz, ¿qué pasa? ¿Te asusta y sales corriendo? No. Si tú estás allí con dignidad, si tú estás allí dando tu vida
para proclamar quién es el Cristo. Al oír su voz, debe traer gozo. ¿A cuánto le trae gozo saber que Jesucristo es el Mesías? Amén. Que Dios ha enviado para traernos vida abundante y con propósito. Y él dice, cuando él oye su voz, él se goza. ¿Cuántos se gozan cuando oyen la voz del Señor en su palabra, que el Señor nos está hablando? Ustedes no están solos, aunque sean pocos. Dios con nosotros somos mayoría, por más que nos critiquen. Y cuando usted oye la voz de Dios en su palabra, eso le trae paz y le trae gozo. ¿Cuántos saben esto? Amén. Y él dice con esta ilustración, mira lo que hace el amigo del esposo cuando oye su voz. Se goza un poquito. ¿Qué dice el versículo 29? Algo se goza. ¿Qué tanto se goza en el versículo 29 cuando oye la voz del esposo? Mi gozo es cumplido. Grandemente. Antes de cumplido hay un gozo grande. Se goza grandemente. Aleluya. Hermanos, ¿cuántos se gozan cuando Dios le habla? ¿Cuántos se gozan grandemente? Porque Dios te dice que a pesar de todo, Él te ama. Y tiene propósito con la esposa del que viene por su esposa. ¿Y de qué viene? Viene. Y Él de traernos grande gozo, no algo de gozo, hermano. Aquí dice que el que oye la voz del esposo, ¿cómo se goza? Un poquito. El versículo 29 dice que grandemente. Así debe ser nuestro gozo cuando escuchamos que Dios nos está hablando en su palabra para traernos aliento, para decirnos que pase lo que pase, la victoria es de Él, porque Él es el esposo de la iglesia. Y Pablo, haciendo esta ilustración, dice, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo. ¿Cómo está? Está cumplido. ¿Usted sabe qué significa eso? Su copa está rebosando, hermano. Su copa está realizada. Hay plenitud de gozo, hermano. Es un gozo completo, no a media. Cuando Dios llena nuestra vida, ¿trae o no trae gozo, hermanos? Amén. Y no nos falta nada. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Cuando el gozo viene del Señor, el gozo del Señor mi fortaleza es. Entonces, Jesucristo inclusive habla con Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué podemos hacer con ese gozo, hermano? Quedarnos contemplando solamente el gozo. En Hebreos 12:2, usted puede hacer lo que hizo Cristo con el gozo. En Hebreos 12:2, el gozo del Señor que mi fortaleza es. Usted lo puede usar en medio de las pruebas. Esta mañana decíamos, si Dios permite las pruebas, te da también juntamente el recurso para salir adelante, ¿verdad, hermano? Eso estudiamos esta mañana en la lección. Y Hebreos 12:2 dice la estrategia de Cristo frente a las pruebas, del calvario, de la burla, del desprecio, del oprobio, de las críticas. ¿Qué podemos hacer para enfrentar eso? Hebreos capítulo 12, versículo 2. El gozo del Señor mi fortaleza es para hacer algo con ese gozo, hermano. Haga algo con el gozo del Señor. Mire lo que dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. En Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. De la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz. ¿Usted está pasando por alguna prueba, hermano? ¿Usted está pasando por alguna lucha? Dese cuenta que usted tiene un Dios que escucha y te dice, pon el gozo del Señor por delante de esa prueba. Porque mira cómo hizo Cristo, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y el resultado, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Para dónde vamos, hermano? ¿Para dónde vamos si ponemos el gozo del Señor por delante? ¿Para dónde vamos, hermano?
No vamos al fracaso, vamos a la victoria del Señor, a su santa y bendita presencia en su gloria. Amén. Ponga el gozo del Señor por delante y las pruebas no serán nada comparado con la eternidad gloriosa de Dios. Ponga el gozo del Señor por delante y aún en medio de la prueba usted podrá alabar a Dios. ¿Cuántos han podido alabar a Dios a pesar de todo? Amén. Amén. Bueno, no estamos hablando de nada fácil. Estamos hablando de pasar un calvario. Por eso el ejemplo aquí está bien claro. Dice, y Él sufrió la cruz. La cruz no era cosa fácil que los romanos sabían hacer. Eran expertos en hacer sufrir. Y hay gente que se deleita en vernos sufrir. Y el enemigo le encanta vernos, a ver si todavía puedes alabar a Dios en medio de tu problema. Vale, para ver, pues. Invoca. Sí. O das, como dice la hermana esta mañana, una quejabanza o una alabanza. ¿Qué vas a dar? Ay, ay, ay. Qué alabanza. Y estaba allí Pablo y Silas en la cárcel, Alabando al Señor. después de ser azotados, hermano. No estaban de turistas allí, estaban bien maltratados con sus manos y sus pies en el cepo. Y todavía salía una alabanza para el Señor, hermano. ¿Puede salir alguna alabanza en medio de nosotros esta mañana? ¿Alguien puede alabar al Señor y decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. A pesar de las dificultades, alguien aquí puede decir alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Porque eso es lo que hace el gozo del Señor en medio de nuestras pruebas. Podemos poner ese gozo por delante y bendecir su nombre a pesar de. Y así Juan el Bautista termina en el versículo 30. ¿Saben qué? Con estas comparaciones que ustedes me han traído, les doy esta ilustración de el gozo que el Señor me da cuando oigo su voz. Que Él está ya bautizando, gloria a Dios. Eso me hace sentir que he cumplido mi misión. Yo vine a proclamarlo a Él. Que Él está haciendo eso y por ahí se oye decir que está yendo mucha gente con Él. Juan capítulo 3, versículo 30, aterriza. Después de dar la ilustración, aterriza para que todos pongan los pies sobre la tierra. Y le dice, mire, después de esta ilustración del amigo del esposo que se goza cuando oye su voz y su gozo está cumplido, Juan le dice, bueno, déjeme darle claro esta explicación que yo aplico a mi vida. Hermano, usted sabe que cuando Dios le habla a usted para que Él quiere hacer algo en su vida, aquí Juan el Bautista está diciendo, y esto es lo que yo vivo, esto es lo que yo aplico de toda esta enseñanza. Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo me... ¿Cómo se llamaba el título de la lección del estudio esta mañana? La tentación de agradarme a mí mismo. El enemigo siempre juega con nuestro ego, desde la primera tentación con Adán y Eva, con qué Dios dice. Y tú no tienes tu criterio propio. Mira tú la fruta y dime si no se ve agradable. El enemigo siempre quiere que tú pienses en agradarte a ti mismo. Juan el Bautista dice, no, es necesario que yo mengue. ¿Qué significa menguar? ¿Qué significa menguar? Disminuir. Que sea menos yo. Menos yo y más Él. Pero el enemigo dice, no, pero tú estás bien, tú eres buena gente, tú te mereces darte tu escapadita y tirar un par de caras al aire y la peluca y todo, si es posible. El enemigo juega con nuestro ego, hermano. Lo hizo con Jesucristo. Le dijo, pero si tú eres el Hijo de Dios, tírate. El enemigo siempre va a querer tentar nuestro ego. Pero es que a mí no me están tratando muy bien aquí. Yo prefiero que ir a donde me traten bien. ¿Perdón? ¿Por qué no sufrir por Cristo si Él sufrió por mí? Y muchas veces va a ser incómodo, va a ser difícil, pero es necesario que yo mengue. Menos yo
y más Cristo. Que vean a Cristo en mí. Si Él sufrió por mí, yo voy a sufrir por Él. ¿Cuánto le pueden decir a Cristo hoy que yo mengue? Que esa tentación de alimentar mi ego no haya lugar en mí, porque Cristo vive en mí, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne. Aleluya. Voy a vivir para su gloria. ¿Cuánto en esta mañana creen que vale la pena sufrir por Cristo y que Él sea glorificado en medio de nuestro dolor y nuestro sufrimiento, de nuestra incomodidad, cosas que a mí no me gustan, que me caen mal? No importa Cristo. Si uno está hablando en su palabra, hermano, usted es el que puede luchar contra su propósito por el cual Él ha enviado su palabra. Necesita más gente que mengue para que Cristo crezca. Si allá están prosperando, gloria a Dios. En su tiempo Dios hará con mi vida lo que Él quiera hacer en este lugar. Pero si Él es fiel conmigo, yo seré fiel hasta la muerte. Por eso cantábamos, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. El que nos va a premiar es Dios, hermano. Amén. El que lleva las anotaciones de qué hemos hecho con los recursos, los talentos que Él nos ha dado ante el tribunal de Cristo, de darnos cuenta, sea bien o sea mal lo que hemos hecho, pero a Él hemos de testificar que Él es digno de ser glorificado en todo lo que yo hago. Amén. No se trata de mí, se trata de lo que Él hace en mí. Que el mundo se dé cuenta que se trata de lo que Cristo hace en mí. ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos a unirse con su pastor y decirle al Señor, Señor, que yo mengue, pero que se vea más a Cristo en mi vida? Esto no es religión, esto es una relación con el que vive. El mundo no necesita ver cuánto somos religiosos, el mundo necesita ver cómo se vive a Cristo. Y hoy le podemos decir, Cristo, crezca tu gracia y tu misericordia en mi vida, que el mundo pueda darse cuenta que soy menos yo y más eres tú en mi vida. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra viva, porque ella nunca vuelve vacía. Ni los que en ti confían, tu propósito, Señor, se cumple cuando nos rendimos a ti y confesamos que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Señor, en este lugar te buscamos en espíritu y en verdad, y no queremos solamente estar de acuerdo contigo, queremos obedecerte, Señor. Que sea menos yo y que sea más Cristo. Que pueda yo confesar en todo lo que hago, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Que lo que yo voy a hacer es lo que Cristo haría. Señor, tan sencillo que es vivir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Sin complicaciones religiosas, sin legalismo, simplemente sé tú en mí, Señor. Y permite que el mundo pueda ver a ese Dios de amor, ese Dios de gracia y misericordia en mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.